Somos dos madres de adolescentes buscando transformar los paradigmas de crianza, acompañándote desde nuestras experiencias y de la mano de expertos para lograr una maternidad más ligera y disfrutada. En este espacio también nos dedicamos a reconocer que somos más que una mamá. Somos Litben Sánchez y Lizeth Piñal y te damos la bienvenida a este punto de encuentro. Bueno, y bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. Y uno de los episodios que más les ha gustado a ustedes y que más han escuchado fue en el que conversamos con Alicia Contró, especialista en temas de educación afectiva, sexual, matrimonio y familia, sobre la sexualidad en la adolescencia. En ese episodio nosotros lo abordamos desde la mirada de nosotros como padres y como madres. Cómo nos relacionamos nosotros con la sexualidad, qué significa o qué es lo que abarca en sí la sexualidad y cómo acompañar a nuestros jóvenes que están en ese despertar. Hoy volvimos a invitar a Alicia y esta vez para ver la mirada de este tema desde el adolescente, cómo transitan ellos su sexualidad, cómo la viven, cómo la experimentan e incluso cómo se relacionan con este concepto. Alicia, bienvenida, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en Punto de Encuentro. Y bueno, como te dijimos, estás entre el top 3 de los más escuchados de nuestro podcast. Oigan, qué maravilla, qué maravilla. Pues yo feliz de seguir sumando con toda su plataforma maravillosa para llegar a más papás, para pues seguir acompañando en este punto de encuentro a nuestros hijos. Así que yo feliz también de encontrarme con todo este auditorio. Qué bueno, bienvenida. Bueno, así tal cual como lo anunciamos, Alicia, había una segunda parte y aquí estamos. Y como bien lo anunció Alice, nos encantaría, porque nos es fácil, obviamente desde los adultos, ver y trabajar el tema que hablamos antes de, bueno, de la sexualidad, cómo acompañar, cómo ser nosotros los adultos guías, etcétera, etcétera. Pero tú, obviamente, como experta en la materia y seguramente habiendo atendido y habiendo estado en ese universo de adolescentes, y que seguramente son más capaces de levantar la mano y preguntarte a ti con mucha más libertad, con mucha más objetividad, por decirlo de alguna manera, y algunas cero tabúes, cosa que sucede cuando se dirigen hacia los padres. Queremos es eso, escuchar hoy qué piensan esas cabecitas, cómo transitan en la sexualidad en esta etapa tan importante donde hay una fase ya de descubrir realmente. Y a mí me queda muy claro, perdón, a mí me queda una pregunta con la que quiero comenzar. ¿Ellos en qué momento logran diferenciar o en qué momento es importante que ellos entiendan qué es sexy y qué es sexo? ¿Qué es sexy y qué es sexo? Qué interesante pregunta, nunca me la habían hecho. Ok, la diferencia entre sexy y sexo. Ok, me la voy a anotar aquí porque quiero hacer como un poquito de contexto y luego responder. A ver, tenemos que entender primero que esto de la adolescencia es un proceso, es como subirse un puente en el que hay muchísimas cosas sucediendo en su cuerpo, en su mente, en sus emociones, en la búsqueda de sentido de la vida. Y esto que no se nos olvide, porque a veces, pues nada, lo que me toca escuchar allá afuera es como si el adolescente, uno de dos, o fuera, bueno, muchas opciones, o que fuera un adulto y ya lo que el adolescente decide está listo, o que fuera un niño y no se le toma en cuenta que está en un proceso de cambio donde no puedo relacionarme con él de la misma manera que cuando era pequeño, o como si fuera una especie de alienígena extraño salido de no sé dónde, ¿ok? Entonces, necesitamos saber que estas preguntas que se está haciendo también en torno a la sexualidad son parte de un proceso mucho más amplio que focalizado al tema sexual. Uh-huh. Porque entonces cobra mucho más sentido el decir, esta es una pregunta de muchas otras en donde hay que encontrar sentido a todo y donde necesitamos acomodar, pues sí, todo en su lugar. Segundo, también me parece importante recordar que mucho depende desde qué perspectiva estemos contemplando, queriendo analizar la sexualidad. Si la sexualidad son actos concretos de lo que hago, conductas específicas de a quién beso o a quién toco o con quién me voy a la cama, ok, esa es una perspectiva. Yo me doy unos pasos para atrás a decir,
hablamos de sexualidad como esta dimensión de la persona entera. Y así como yo veo tantas entrevistas que tienen maravillosas, vi una hace poco sobre alimentación y de ejercicio y tantas cosas. Y así como vemos el cuerpo, la mente, los afectos, esta mentalidad de cómo hablarles, la sexualidad es una dimensión de la persona entera que es inteligente, libre, social, capaz de relacionarse con otros, comunicativa, ¿ok? La sexualidad es una dimensión que abarca a la persona entera, que nos posibilita expresarnos de formas concretas, relacionarnos con los demás de formas diversas, sentir una serie de cosas, o sea, pero es dentro de todo un abanico, al menos es la perspectiva desde la cual les comparto el día de hoy, dentro de una perspectiva mucho más grande que acciones, gestos o conductas de riesgo. ¿Ok? Entonces, bajo esta perspectiva, y agregaría una más que nunca para mí es importante olvidar, que tiene que ver con ambas, es el rol de los papás, que el rol de los papás va cambiando, pero si los hijos están en una etapa de transición, oigan, qué importante es seguirles acompañando. Y en estos temas de sexualidad, digo, lo platicamos ya el podcast pasado, pero que no se nos olvide esto. A veces también percibo esta actitud de el mundo es tan diferente que es irrelevante lo que yo tenga que decir. Y yo sí creo que cambia en la escena cultural, cambia la tecnología, pero la búsqueda de la persona de ser feliz permanece. Y es una búsqueda común entre padres e hijos. Entonces, que esto también permee nuestra mirada que damos hacia nuestros hijos en este descubrir qué es sexy, qué es sexo y todas estas cosas. Bien. Ok, les suena estos puntos de partida. Sí, sí, total. Porque claro, era lo que hablábamos también, es una continuación justamente del podcast pasado, porque obviamente el cómo mi hijo o mi hija se relacionen con la sexualidad va a depender en gran medida de qué es lo que yo le he ido transmitiendo, no solamente en mensajes hablados, sino emocionales, cómo yo a ver, reacciono ante estas situaciones y entender eso, que bueno, desde qué perspectiva yo estoy viendo la sexualidad, nada más me estoy enfocando es en el acto sexual o en todo lo que tiene que ver que desde que nacemos venimos de un acto sexualizado. Entonces, es, y justamente eso que tú dices, irnos adaptando también a las nuevas sociedades, a lo que nuestros hijos y nuestras hijas están necesitando en este momento, pero para ello tengo que hacer esa introspección primero conmigo, cómo yo me relaciono con esa sexualidad. Exactamente, me parece padrísimo y que eso nunca se nos olvide, porque eso también es importante. Aquí voy haciendo mis notas de cosas que no quiero que olvidar. Entonces, bueno, a ver, contestando la pregunta de Lidben, sexy. Ok, hay muchas formas de evaluar esto, ¿no? Yo diría, a ver, antes de hacer un juicio a lo que considero de la palabra, si me parece apropiada, no, si es una característica que quiero que mis hijos adopten o no de su persona, me voy a una necesidad real de todas las personas comunes. Acuérdense que siempre, a mí me gusta siempre tender puentes, por eso el punto de encuentro, entre la experiencia del adolescente, que de una forma diversa seguimos nosotros experimentándolo. Entonces, me voy con la palabra sexy. Sexy, sensual, que provoca miradas, que hace que nos volteen a ver, ¿no? ¿Qué hay en el fondo? Un deseo de ser mirado. Lo vemos muy claro en el adolescente y tantas cosas que ustedes también han platicado con sus invitados de redes sociales y todas estas cosas. Sí, queremos ser mirados. Oigan, pero no nos engañemos que eso solo es en la adolescencia. O sea, si yo desapareciera de mi casa hoy, dijera, oigan, me voy a reunir con ustedes, tomo avión desde donde yo vivo y vamos a hacer un punto de encuentro físico, imagínense que mi familia no se entera que yo me fui 3 días de mi casa y que regrese 3 días después así como, ay, perdón, me escapé, me quitaron y no me resistí. Ah, no nos dimos cuenta que te había sido. Oigan, sería horrendo, ¿no? Entonces, es decir, el deseo, más que una necesidad, el deseo de ser visto es un deseo humano, porque por ahí nos sentimos mirados, validados, amados, etcétera, ¿no? Ok. Entonces, creo que detrás del tema sexy, yo rescataría el deseo de ser mirado. Ahora, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Con qué mirada? ¿Para qué soy mirado? Y ahí sí dista muchísimo.
Y el mundo nos va dando elementos sobre el por qué o para qué o cómo deseamos ser mirados o qué es lo ideal, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede cuando alguien empieza a postear algo? Y miren, nos pasa, a los creadores de contenido nos sucede. De repente es inevitable darte cuenta, oye, este tuvo muchísima visibilidad, esto que subí, y esto no. Y a lo mejor le dediqué más tiempo, a lo mejor puse más de mi corazón ahí. Y entonces, ¿qué empieza de repente el cabeza a decir? Pues da más de lo que el público quiere, ¿no? Entonces, si esto pasa creando contenidos como adultos en un tema profesional, pues ¿qué pasa con nuestros niños en redes sociales y fuera de redes sociales? Cuando estoy en el salón de clases y digo una payasada, cuando me pongo X ropa, cuando me comporto no sé cómo con las niñas, cuando me comporto entre mis amigos, entre mis amigas, cuando me comporto de esta manera, justo cuando subo una foto sexy o no sexy. Y eso les va dando feedback de qué es lo que se espera de ellos. En sí mismo, el despertar la sensualidad es algo malo o eso, mostrarte sexy, pues de nuevo, depende a dónde queremos llegar y cuál es el objetivo. Dicen por ahí algún autor que leí hace mucho tiempo que el problema de la pornografía no es que enseñara mucho, sino que enseña muy poco. Enseña de enseñar, educar, exactamente. No, y por un lado está de enseña, y buen punto, no lo había pescado por ahí, Lidman, es decir, no nos educa, nos deseduca, podríamos decir. Pero esto se refiere a algo diferente que tiene que ver con eso que estamos hablando del sexo y la mirada. Yo veo partes del cuerpo, pero no veo a la persona. Correcto. Entonces, a mí el problema de esta sensualización erotizada en un mundo pornográfico con nuestros chicos es que estamos viéndonos a nosotros mismos o estoy viendo una fachada, estoy viendo partes de su cuerpo, estoy viendo un escote, estoy viendo unas piernas, estoy viendo una forma de tratar a los demás, estoy viendo poder, ¿qué estoy viendo? ¿No? Eso es sexy. ¿En base a qué? ¿Y qué respuesta quiero conseguir? ¿Quiero ser mirado o quiero ser usado? Y que además todo eso de que es sexy va cambiando. Porque entonces además, los estereotipos van cambiando. Antes que si sexy era que si eras planita y entonces no sé qué. Ahora que si sexy entonces tienes que ser más voluptuosa. Entonces eso va cambiando. Y nuestros jóvenes, y era lo que tú decías, no nada más a los jóvenes, no, a nosotros como adultos también somos muy vulnerables a eso porque siempre queremos ser mirados, porque queremos pertenecer. Y para ellos obviamente está esa necesidad mucho más a flor de piel y sobre todo que se quieren pertenecer a sus pares, que están también en la misma búsqueda, ¿no? Entonces, claro. ¿cuáles son esas, esas dudas frecuentes con las que los adolescentes pueden llegar, esos problemas, digamos, comunes que los adolescentes pueden llegar con respecto a la sexualidad y que muy probablemente no se están atendiendo en casa? Ok. Número uno, y sigo justo con este mismo ejemplo de que enseña muy poco, y ahora sí, como tú lo proponías, Lisbeth, de que enseña poco. Número uno, yo diría ¿qué es la verdad sobre todo esto? ¿No? Por ejemplo, y regreso al tema pornográfico, pero se ha normalizado tanto esta violencia pornográfica. El 97% de la violencia en pornografía está ejercida hacia la mujer. Y entonces me parece tan curioso en un mundo que se supone que estamos en pro de los derechos y de la igualdad en derechos, pero al mismo tiempo, en el mismo discurso, hablamos de un sí a la pornografía. Entonces yo digo, o sea, no, esto no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces justo, culturalmente, pues parece que entonces dejarme violentar es sexy. Y entonces esto me visibiliza. Y entonces la necesidad, contestando tu pregunta, es, ¿qué es la verdad? O sea, ¿qué es la verdad sobre la sexualidad? O sea, en serio, ¿a qué aspiramos, no? De repente te toca platicar con chicos que han empezado una vida sexual activa y que empiezan a tener esos dramas propios de ello. De, oye, no importa qué te pongas, qué uses, qué hagas, hay una posibilidad de embarazo, por ejemplo. Y los noto muy preocupados sobre el tema del embarazo a chicos desde secundaria y prepa, cuando yo digo, o sea, a ver, sí, no hay un paraíso, como me gusta decir, no es que haya Disneylandia cuando hay un embarazo en la adolescencia,
pero objetivamente no sé si ese es el mayor problema o el drástico. ¿Por qué? Porque he visto, claro, no toca en ese momento y además cada hijo merecería ser concebido cuando todo está listo para recibirle, por la dignidad inmesurable Propia que del tiene ser la vida humano. humana. Ujú. Ujú. Pero aún así, he visto chicos salir adelante y que esto se vuelve un motor, claro, cambia todo en la vida, cambian las prioridades, no es lo que toca. Pero también me ha tocado acompañar a alguien que recibe un resultado de VIH positivo, que no sabe a cuántas personas ha contagiado de papiloma humano, de clamidia, que esas irregularidades que traía y esas sensaciones incómodas en aparato reproductor resulta que es clamidia, que no se había tratado. O sea, y veo otras caras y veo otros problemas. Entonces, de nuevo, ¿qué es la verdad? O sea, es cierto que me pongo un condón y me vuelvo superhéroe y entonces no tengo nada de qué preocuparme. Eh, Quien te dice, bueno, espera, no es aún momento de iniciar la vida sexual activa. Y entonces veo de nuevo el reclamo de, ¿es esto posible? Recuerdo una vez hablando con una joven, adulto joven, ya estaba en sus inicios de sus veintes, y decía, le decía a su mamá, mamá, me encanta que nos vengan a traer testimonios de chicos justo que han vivido un embarazo en una edad temprana, que han vivido infecciones de transmisión sexual, adicción a la pornografía, cómo han salido adelante. Me encanta. Pero quiero que me traigan a alguien que me digan, puedes tener una vida con decisiones responsables y sí se puede. Y creo que esa es la lucha de la mano, te diría, punto número 2, junto con qué es la verdad, la esperanza. O sea, se puede tener esperanza en este mundo. Los veo en temas de sexualidad, deseosos de amar y ser amados, pero en un mundo de amor desechable, los encuentro muy tristes. Cuando a veces los papás somos los primeros que cortamos ilusiones. Y oigan, la sexualidad, este impulso que es tan fuerte en esta etapa, es porque les llama a salir de sí mismos, atreverse a hacer cosas grandes. Pienso cuántas cosas súper ridículas no hacíamos nosotros en la adolescencia para ponernos en su lugar, con el niño que nos gustaba, con la niña que les gustaba, y cuántas cosas estamos dispuestos a hacer. Este es el impulso sexual en plena expresión, queriendo sacar lo mejor de ti mismo. Entonces, esto con todo el impulso, que desean amar, ser amados, y el mundo que les dice, ah, eso no es posible. Y les aplasta toda esperanza, ¿no? No es real. Entonces sí veo esa necesidad de decir, a ver, ¿qué sirve? ¿Qué no sirve? Es cierto que cuando tengo 13 años, yo decido y mientras esto sea consensuado, puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Y después resulta que la amiga le cobró la factura del cuerpo y resulta que nadie le dijo que, como dicen por ahí, que no hay condones para el corazón y que involucrarte íntimamente con alguien después sí te deja huellas. Y lo viven todos, ¿eh? No importa qué religión profesen, o sea, se vive porque humanamente el contacto sexual segrega sustancias químicas que producen apego, ¿no? Como la Alicia, oxitocina. Dime. ahí me recuerdo justo un caso de una vez que yo tuve un muchacho, tenía en ese momento 18 años, y él me decía, Litven, una de las cosas que me está sucediendo es que tengo como una presión, porque bueno, todos mis pares, todos mis mejores amigos ya son activamente sexuales, y a mí me preocupa que yo no. Y yo le decía, eso no está mal, eso está bien, porque quizás no ha llegado la persona correcta con la que tú te sientes afín para iniciar tu proceso tal cual, porque el iniciar una vida sexual significa dejar huellas en alguien, un recuerdo bonito, ¿sabes? Por ahí me le fui, ¿no? Pasa un año y vuelvo a contactarlo y lo veo con una foto de una novia y el muchacho me dice, Lidén, buenísimo, no sé qué, pero la manera como comenzamos fue un desastre. Y yo, ¿por qué? Bueno, porque fue ella la que se me acercó, porque entonces decía que es que yo no me iba a atrever. Desde esos quizás juicios o esos miedos, que así como tú lo dices, quizás está como, aquí en Venezuela se dice el desbocado, o sea, el que, dale a todo el mundo, vamos, tanto varones como niñas, ¿no? Pero también están como aquellos que son más conservadores, y ahí quiero un poco tu visión, tu mirada. ¿Qué pasa con eso? También es hacerle entender que eso también está bien. O sea, que eso también forma parte de la diversidad y de los tiempos, que yo creo que es tan importante entender que tal cual como la sexualidad es un proceso que nos va a acompañar toda nuestra vida, es un proceso.
Qué importante validar lo que el corazón está buscando, y por eso me detenía, y no se preocupe que no se me olvida sexy, no sexo, pero lo cerramos con eso. Qué importante validar las cosas que hay detrás. O sea, yo me pregunto, ¿cuántos de estos chicos están iniciando vida sexual activa pues por ya quitarme la presión social? ¿O cuántos están esperando y deciden esperar a la pareja con la que voy a ser monógamo, fiel, estable para toda la vida, pero a veces ni siquiera sé por qué? O sea, no importa qué decisiones se tomen para un lado o para otro, sí importan las decisiones, pero es decir, en donde sea que estemos parados, ¿cuánto hay de decisiones que los adolescentes y los adultos vamos tomando sin tomar conciencia de qué es lo que estamos buscando atrás de ello? Y lo difícil es que si no somos conscientes de lo que buscamos, es que generalmente nos vamos a dar muchos chascos, decimos en México, muchos pegadas de pared cuando dices, uff, no encontré lo que estaba buscando aquí, porque ni siquiera me detuve a ver qué era lo que realmente estaba buscando. Conforme me platicabas de estos chicos, hay un documental en Netflix que les recomiendo ver. Es un documental que se llama Liberated, Liberado, ¿ok? Y sigue la vida de varios adolescentes en esta cultura de Spring Break, ¿no? Este descanso de vacaciones. ¿Tú la has visto? Okay. Excelente. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Me pareció excelente, me pareció esa mirada desde esa velocidad, desde entender esa diversidad, desde la vivencia de cada quien, o sea, me pareció maravillosa. Y a mí me parece increíble porque además creo que hace un muy buen trabajo ayudándonos a tener una mirada de las mujeres, una mirada del varón, como que siempre polarizamos uno u otro forma de ver, sentir, pensar sobre la sexualidad. Y nos damos cuenta que hay mucho de fondo. O sea, yo recuerdo uno de estos que era el chico guapo, no el desbocado, como decían, como decías ahora, no el desbocado, pero este chico que decía, sí, perdí mi virginidad cuando tenía no sé qué edad, por quitarme a los amigos de encima, porque de verdad ya no lo soportaba la presión social que estaba detrás de ello. Es más, la frase esa de perder mi virginidad me choca, o sea, o sea, yo digo, ¿cómo? O sea, esa, y con eso voy uniéndome a tu pregunta del sexo seguro, son dos así que me dan como, yo digo, a ver, ¿cómo? Sexo seguro, a ver, para explicar, Alicia, ¿por qué te desespera? O sea, primero, empiezo por la primera que mencioné, perder, o sea, es como, o sea, ¿por qué quiero perder? Quiero ganar cosas. Entonces, si algo es perder, o sea, ya perdiste, o sea, es como, no sé, me queda corto con lo que el ser humano desea, o sea, anhelas grandes cosas, ¿no? Pero el de sexo seguro me da todavía más risa, porque yo digo, ¿cómo? O sea, sexo seguro. ¿Qué es lo que hago que sea seguro? O más bien, o sea, en general, las cosas a las que las tengo que hacer seguras es porque hay inseguras. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y qué estamos haciendo para que el sexo sea inseguro y que entonces me tenga que proteger de él, ¿no? Y digo, bueno, ¿será que realmente esos paliativos que estamos dando, esos remedios que damos para que sea seguro, lo son? Y a ver, hay que hablar con los hijos de todo. ¿Y cuándo quiero con mis hijas hablar lo que hace la pastilla del día siguiente, la pastilla de emergencia o como le quieran llamar? Cuando ya se la tomó, cuando la amiga va en el segundo sangrado en 45 días y no sabe qué le está pasando a su cuerpo, no, demasiado tarde, tengo que hablar de eso antes. Y regreso a la necesidad que me preguntaba Lisette, que es la verdad. ¿Cuándo quiero hablar de lo que sí hacen y lo que no hacen los condones, de lo que sí hacen y no hacen los anticonceptivos? O sea, ¿cuándo quiero hablar de qué pasa si tienes más de una pareja sexual? O sea, ¿cuándo hay que hablar de esto? Les diría ya, contestando lo que decían en la introducción. O sea, ¿cuándo tenemos que hablar de esto? Miren, antes, digamos en general más o menos, antes de la llegada de séptimo grado, hay ciertas cosas que vamos transitando entre lo que los niños van preguntando, lo que académicamente van estudiando, lo que su cuerpo va demandando en cuanto a desarrollo. Yo diría, a partir de séptimo, hay cosas que tenemos que hablar sí o sí, porque necesitamos acompañarles. Pero no recuerdo si con ustedes lo expliqué de esta manera, pero que no se nos olvide que la educación tiene tres piernas. Y esta de la que estoy hablando ahora es la prevención, pero que nunca se nos olvide que primero tenemos que hablar del asombro y la maravilla y de lo bonito que es la sexualidad. Por ejemplo, por cada conversación que quiero tener de qué te puede pasar si te tomas la pastilla al día siguiente, qué es lo que sí te provoca, qué efectos tiene, cuáles son las infecciones de transmisión sexual, qué es lo que sí producen.
de cómo te puedes tratar, cómo las puedes distinguir, porque es importante que vayas al médico. Contagian, no contagian, se ven, no se ven. O sea, además de todas esas cosas, oiga, a nadie les estamos hablando y esa es una de las necesidades, que es la verdad, hay esperanza. Y tres, ¿cómo puedo vivir con verdadera libertad y expresarme desde los síes? Es decir, es importante hablar de los nos y cuidado con esto, cuidado con esto y cuidado con esto. Y ahorita acabo de envolver el concepto de sexo seguro. O sea, sí es importante todo esto, pero después el sí. Y les voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, una conocida que tenía yo en el estado de Chihuahua, aquí en México, estableció en un programa que se llamaba Veo, Pienso, Decido, sobre prevención del embarazo en la adolescencia. Entonces había muchos módulos, ya no me acuerdo cuántos eran, pero había un módulo que tenía que ver con noviazgo. Y en este módulo eran como pequeñas cabinitas en donde entraban a hacer diferentes reflexiones los chicos, ¿no? En este módulo los separaban de un lado a los niños, de un lado a las niñas, y entonces se les pedía que explicaran o que verbalizaran formas distintas de expresar el amor a tu pareja, tu novia, sin contacto físico. Y no porque todo contacto físico en sí mismo pueda ser peligroso o malo, no, pero sacando el tema del contacto físico del juego. No pudieron. La mayoría de las veces, y esto pasaba por cientos de grupos, eran como, o sea, no le puedo dar un beso, no puedo tomar la mano, no puedo... Bueno, hoy dirían, sin contacto físico le mando un nude. Bueno, vamos a pensar, sin fotos eróticas tampoco en el celular, ni conversaciones eróticas, ¿no? Oigan, cosas como, lo acompaño a ver el partido de su equipo favorito, la llevo a ver la película romántica, nos salimos a andar en bicicleta. Conversamos de cosas triviales. Hacemos un concurso de chistes, cantamos karaoke, o sea, no tienen el mundo, y eso es importante considerarlo con el tema cultural en el que crecen. Mal que bien, nuestra generación de padres, y no se diga las que venían antes que nosotros, teníamos otros problemas. A mí no me gusta idealizar épocas anteriores. Pero hablando de este contexto, el mundo cultural sí nos brindaba formas de conectar, de cortejar, no eróticas. Los chicos hoy ya no tienen. No, todo es la inmediatez. Todo es inmediatez. O sea, recuerdo, hay un artículo ahorita, se los ponemos porque no me recuerdo la fuente, pero se los ponemos en las notas del episodio, ahorita les pongo artículo, ¿ok? Donde me parece súper interesante porque desglosan todos estos vocablos, y hay muchos, pero este me pareció interesante, vocablos de cómo se relacionan, de mándame un pack, mándame un nude, mándame esto, mándame el otro. El mundo de complejidad. Yo lo vi, hay como esta palabra, y entonces, pero aparte no tiene nada que ver. Entonces, estas letras significa esto. Y yo digo, bueno, pero si estos niños tienen la capacidad de entender qué significa esta palabra para saber cuál es el significado, y tú dices, pero claro, todo esto a mí me viene, y hablando contigo, y hay mucho que yo he aprendido contigo a través de tus redes sociales, porque tú pones mucho ese enfoque, es cambiar la perspectiva, porque si yo me voy solamente hacia la prevención y hacia lo malo, estoy huyendo de la enfermedad, estoy huyendo de que quede embarazada, estoy huyendo, obviamente va a haber un conflicto allí porque, de nuevo, lo decías tú, a manera natural, la sexualidad es muy amplia, y aparte es algo natural, o sea, es algo de nuestra biología, es una necesidad, pero si yo todo el tiempo estoy escuchando mensajes negativos con respecto a la sexualidad, porque todas estas son las consecuencias que yo puedo cargar si empiezo, perdón, a tener a experimentarme sexualmente, es una lucha porque está esa parte hormonal, biológica, natural, esa necesidad que se tiene para experimentar y expresarse sexualmente, pero está por el otro lado todo lo negativo. Entonces, ¿cómo me voy a yo a relacionar con eso? Va a haber culpa siempre allí, ahí va a haber remordimiento, va a haber frustración, va a haber, todo va a ser negativo a través de este espacio, y por eso es que a mí me encanta, y de verdad los invito a que sigan a Alicia en sus redes, porque tú pones las dos perspectivas. Está esta forma de verlo, todo lo negativo, del por qué no, de decir, y está esta otra forma que me adueña de lo que yo estoy sintiendo, que me adueña, me empodera, me conecta con el disfrute, con ese respeto. Claro, hacerte dueño a ti mismo, me encanta, me encanta. Me fascina, y es como sí, el decir, o sea, el mundo que me dice, sí, si no tienes relaciones sexuales como conejo, te mueres. Es decir, oye,
O sea, no. Cuando la relación sexual se vive plenamente, resulta, y con eso cierro mi punto del sexo seguro, resulta que puede no haber peligro, porque hay muchos peligros y ojo, el tema del sexo inseguro no tiene solamente que ver, o más bien, no tiene que ver con el estar casado, no. ¿Cuántas infecciones de transmisión sexual no tenemos en relaciones de matrimonio que no son fieles, monógamas, que no son honestas, ¿no? Entonces, esto no solamente es cumplo un requisito social y entonces, no, esto es justo, por eso me encanta lo que acabas de decir, Lisette, adueñarte de ti mismo. Es decir, ¿qué deseo expresar, cómo, cuándo y dónde? Entonces, detrás de la pregunta inicial de Elizabeth de sexy o sexo, es en dónde estoy yo, mis necesidades y en dónde deseo mirar. O sea, iría así como que cerrando con esto de decir, ¿qué necesita el adolescente en este momento? Está encontrando sentido de quién soy y a dónde voy. Y la sexualidad entra dentro de todo este rol de quién soy y a dónde voy. Te diría, para cada uno de quién soy, a dónde voy, te daría 2 elementos claves que como papás podemos ayudar a los hijos que están viviendo esta etapa. Para el quién soy, para mí un requisito experiencial básico para descubrirme quién soy es experimentarme amado. Hay mucho detrás del experimentarme amado, pero es que solo desde el experimentarme amado me experimento como un regalo, experimento mi cuerpo como un regalo, experimento mi sexualidad como un regalo. Y entonces se vuelve un don y tarea, decir, ok, con esto que es valioso en sí mismo, pero no se va a poder entender así si yo no considero que mi vida es valiosa. Y los más importantes para transmitir esto somos los padres. Hablabas tú, Lisette, en algún momento de esta etapa tan importante de buscar, de conectar con los pares. Pero papás, que no se nos olvide, sí es bien importante, nuestra forma de relacionarnos con ellos cambia, el rol de los amigos, de los love interests, del interés amoroso, entra en un rol importante. Pero en la adolescencia seguimos siendo, de una forma mutada, su pilar más importante. Un común denominador de chicos que están exponiéndose a menos actividad de riesgo en todos los ámbitos, drogas, sexo, lo que ustedes quieran, común denominador son papás presentes, papás que tienen conversaciones difíciles, que miran a los ojos, que se hacen vulnerables, que no tienen miedo de decir me equivoqué, perdón, gracias, te amo, ¿ok? Y esto se traduce de muchas maneras. Pero en estas 2 necesidades básicas de saber quién soy y a dónde voy, en torno a las que gira también todo el tema de la sexualidad, los papás damos de ese regalo, ayudar a los hijos a sentirse, experimentarse amados. Qué bello. Y número 2, ¿a dónde voy? El regalo que podemos darles es ayudar a abrir horizontes, a tener experiencias de contacto con otras personas. Oigan, yo estoy en abril y sé que además en Estados Unidos más pronto acaban clases, pero yo estoy empezando a sentir que el verano se me viene encima, ¿no? Ustedes también. Auxilio, y mi hijo grande se gradúa, o sea, el miedo es peor. ¡Ay, te abrazo desde aquí! Otro día hablamos de esos duelos. Bueno, sigamos por el verano. Sigamos por el verano. Sigamos con el verano. Oigan, el verano es la ocasión perfecta para ayudar a los hijos a tener experiencias nuevas, a salir de su mundo, a conectar con otros, a saberme esperado por otras personas. Tuvimos la oportunidad de, hace un par de semanas, ir a ayudar aquí a una comunidad cerca de donde vivimos. Y es espectacular porque iba yo, curiosamente fui con mi hija más grande y la más pequeña y los otros andaban en otras actividades. Y al día siguiente que regresábamos, bueno, teníamos a los niñitos alrededor del carro, ¿no? Diciendo, vino Dani, vino Dani, vino Dani. Claro, o sea, estaban esperando no a la señora aburrida, sino a la jovencita, ¿verdad? Entonces, esa experiencia de hay otro que me espera, eso da un sentido profundo a la sexualidad, porque entonces nos permite el justo, detrás del sexy que hay. O sea, realmente quiero ser mirado para el like y que me genera más placer. El placer inmediato del like, de dopamina, o la serotonina de pasar un día con personas que me miran, no a una parte de mi cuerpo, sino a mí. ¿Okay? Entonces, serían para estos los conductores.
A mí como un ser. A mí, A mí como un yo siento, ser entero. Y esto va a ser bien importante para el tema de la sexualidad y del inicio de la vida sexual activa. O sea, esto es un trámite, esto es para enganchar al chico, esto es para tener un trofeo más de la niña. O estamos conectando, ¿qué estamos conectando? ¿Qué estoy diciendo con mi cuerpo? Con mi cuerpo estoy diciendo lo mismo que con mi vida. No, son esas experiencias que nos ayudan a irnos integrando para que la forma en que yo vivo desde mi sexualidad y conecto con los demás desde mi sexualidad sea mucho más integrada también y no solamente usar mi cuerpo en base a ciertos estándares que el mundo da. ¿Okay? Wow. Me yo encanta siempre, eso. sí, una de las cosas que me recuerdo que también hablamos en el podcast anterior, pero lo quiero traer, una de las cosas que siempre yo refuerzo y hice una analogía en estos días, el ser es como decir versus el sex aquí, ¿no? Y entonces yo compartí incluso con mi hija, que tiene 13 años, y es muy grande, llama mucho la atención. Y yo le decía, mami, lo importante es que tú entiendas que tú vas a valorarte y tú vas a ser siempre un ser y no necesariamente vas a ser sex. Yes. Porque el que te miren bajo esa mirada de esas tres letras es totalmente diferente al que te miren y lo que diferencia es una sola letra. Entonces, desde ahí ha sido como bien bonito el que ella entender, mami, me veo como extraña, me veo como más grande, no, mami, te ves como tú eres, que eso es lo más Ujú. importante, no quieras ver más allá o dejar ver más allá, a pesar de que la tendencia de las jóvenes de esa edad sea diferente, porque mi papá me regañó si yo tomo tan chores y porque yo tengo que ir en blue jeans, mi amita, porque tus piernas y tu tamaño es diferente para dónde vamos, no lo amerita la ocasión. Entonces, es esa diferencia y bueno, es parte del regalo que podemos dejar aquí en este espacio. Precioso. Fíjate, me Hay encanta dos, perdón, hay, ajá. no, hay dos cosas que nos han sucedido contigo, Alicia. La primera dijimos, bueno, tiene que haber un segundo y este es el segundo que por supuesto ha sido maravilloso, espectacular, pudiéramos estar aquí mucho tiempo más. Pero tú en este episodio cometiste un gran error. Tú dijiste que el próximo punto de encuentro sea en un sitio presencial donde estemos todas. Entonces, eso tiene que ser así. O sea, no Ya me queda la sé. menor duda, nuestro sueño Visualizado, de Lisa decretado. y mía es hacer un curso donde podamos compartir mucho con muchos expertos, lo hablábamos ayer casualmente, y bueno, usted está invitada, pero con la condición de que esté aquí. Muy Esa bien, es me la condición. encantará. Nunca he estado por allá, así que será para mí un gusto. Muy bien, aquí será bienvenida. Pero bueno, Buenísimo. Oigan, entonces recapitulando. Entonces acuérdense, ¿qué necesita nuestro chavo saber? ¿Qué es la verdad? Y hay que hincarle el diente. Metámonos a la ciencia. Cada vez tenemos más información sobre eso. Que no les ujú, vendan cosas baratas y curitas para cosas mucho más importantes, ¿no? Saber que sí hay esperanza para vivir en base a los valores que te han enseñado en tu familia, para tener una vida no de sexo seguro, chafo, sino a ver, ¿qué deseo para que esto sea una parte padrísima de mí y que no tenga que estar protegiéndome de los peligros, ¿no? ¿Cómo sí puedo expresarme? ¿Cómo sí puedo expresar el amor? ¿Cómo los demás pueden mirarme a mí y yo mirar a los demás? Y justo sería un tema así como para después seguir profundizando, que me encantó porque tú lo dijiste ahorita en el ejemplo de tu hija, hacernos conscientes en este ser relacionales que somos, de la mirada del otro, lo que yo tengo de corresponsabilidad en ello y cómo juntos nos podemos acompañar para aprendernos mutuamente a mirar como personas y no como cosas, ¿no? Así que oigan, gracias. Siempre yo también con ganas de más. Me bueno, encantó. un placer inmenso. Y bueno, por favor, síganla, como dijo Lice, por favor, sigan a Alicia. Creo que es una invitada de lujo que vamos a tener siempre aquí en Punto de Encuentro. Y bueno, nos veremos en otro episodio de Punto de Encuentro. Bye. Bye.